Avanza el cronograma electoral rumbo a estas elecciones del próximo 3 de mayo. Hoy hemos invitado al presidente del Tribunal Supremo Electoral para hablar acerca de estos temas y también otros que surgen y que han surgido en estos últimos días, toda vez de que se ha conocido también la inhabilitación de algunos candidatos, otros que todavía están en pugna con sus frentes políticos. Saludamos al presidente de esta instancia. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, a ver, empecemos hablando por favor del cronograma electoral, en qué paso ya estamos, cuál es el siguiente proceso que se acerca. El día martes vamos a haber recorrido el 50% del camino, es decir, a partir del martes nos van a faltar 60 días para la jornada de votación y creo que es importante subrayar que todas las actividades se han cumplido tal cual como han sido planificadas en el calendario electoral que se aprobó junto con la convocatoria al proceso electoral. Todas ellas se han cumplido en tiempo y también en forma, creo que es importante destacarlo. A propósito de estos plazos que se han cumplido, ¿qué pasa con aquellos candidatos inhabilitados? ¿Pueden todavía ellos impugnar sus inhabilitaciones o no? ¿O ya se terminó el plazo para hacerlo? De manera general, las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral tienen un carácter definitivo e inapelable. Solo pueden ser revisadas en circunstancias muy excepcionales que están previstas por la ley y los candidatos que han quedado inhabilitados deben ver las opciones y las alternativas jurídicas que consideren más adecuadas para sus intereses. Hay candidatos que han señalado que van a presentar demandas a nivel internacional. ¿Bajo qué circunstancias el Tribunal Supremo Electoral puede analizar estos casos? Creo que no conviene entrar en un terreno de especulación. El Tribunal Supremo Electoral se va pronunciando sobre hechos que se van produciendo, sobre situaciones concretas y no sobre especulaciones o hipótesis. Pero de acuerdo a lo que acaba de mencionar usted, de que hay situaciones en las que sí se podría tratar estos casos de acuerdo a la ley, ¿cuáles serían? El principio general, una vez señalado que las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral tienen este carácter de inapelable e irrevisable, podrían ser revisadas únicamente si aparecen elementos nuevos, pruebas nuevas de reciente obtención que tuvieran una dirección diferente a aquella que motivó la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Ese es el único caso que está previsto en la ley. Ahora, ¿qué pasa con algunos frentes? Hemos visto algunas pugnas internas. Incluso hablan de inhabilitar a sus candidatos presidenciales. ¿Es posible esto o no? Todas las candidaturas que están habilitadas son susceptibles de recibir una demanda de inhabilitación. En caso de que se presentara, el Tribunal Supremo Electoral pasaría, por supuesto, a analizarla, a hacer el debido proceso, a solicitar las pruebas de cargo y de descargo y tomaría una definición. Todos los casos se tratan de manera igual y ese es uno de los principios de la imparcialidad. ¿Hasta qué fecha se podrían inhabilitar a estos candidatos? Este es uno de los plazos que corre más adelante dentro del cronograma electoral y es una de las causales por las cuales las organizaciones políticas pueden reemplazar a sus candidatos, que son básicamente 4. Una de ellas es que un candidato quedara inhabilitado, otra porque renuncia un candidato, también otro plazo que ya venció y que permite el reemplazo es cuando los candidatos no presentan toda la documentación que se les requería y la última circunstancia, por supuesto excepcional, es en caso de fallecimiento. En los casos de inhabilitación y de fallecimiento la posibilidad del reemplazo se da casi hasta muy cerca de la jornada de votación. Vale decir entonces que algunos candidatos, si es que no están de acuerdo sus frentes políticos, tendrían que obligatoriamente renunciar para quedar fuera, para ser reemplazados. Para quedar reemplazados puede ser por renuncia, pero también puede ser porque una demanda de inhabilitación ha prosperado. Es decir, que se ha demandado a un candidato, se ha solicitado su inhabilitación, se han presentado pruebas que el Tribunal Supremo Electoral valore, considere que efectivamente deben dar lugar a una inhabilitación. Se está haciendo y se está planteando varias impugnaciones, ¿no es cierto?, ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Puede mencionarnos algunas de ellas? Hay muchas impugnaciones que se han venido ya presentando y son contra candidatos de distintos niveles. Van desde demandas de inhabilitación de candidatos presidenciales, otras que se dirigen contra candidatos vicepresidenciales, candidatos a senadores, candidatos a diputados de frentes políticos muy distintos.
Ahora, ¿hasta cuándo se va a conocer ya la determinación del Tribunal Supremo Electoral en estos casos, tomando en cuenta que tienen que hacer un análisis, una evaluación, una revisión además, ¿no? Se van tomando las decisiones a medida que se van recibiendo los casos. Los procedimientos en todos estos casos son relativamente cortos porque el proceso electoral en sí mismo es corto, por lo tanto, todos los plazos que se cumplen son muy breves cuando se presenta una demanda de inhabilitación. Y a medida que van llegando, el Tribunal Supremo Electoral las va resolviendo, como ya se demostró con varios casos. Estamos ya en plena campaña electoral, ¿no? ¿Cuáles son aquellas restricciones que tienen los candidatos? Por ejemplo, ¿qué dice la norma a propósito de ello? Hay varias restricciones que tienen los candidatos. Por ejemplo, probablemente la más importante es la restricción para hacer propaganda electoral. Es decir, permítame un ratito, le vamos a pasar un vasito con agua para que usted, mientras tanto, estamos hablando de los candidatos tanto a la presidencia, a la vicepresidencia, estos binomios, y todavía el panorama se va componiendo, si quiere y si vale el término, toda vez de que hay algunos frentes políticos que no están de acuerdo y hay pugnas internas con sus candidatos. Hay quienes también hablan de reemplazar a sus candidatos a la vicepresidencia. ¿Pasará esto? ¿No pasará? Ese es un tiempo que tienen, lógicamente, los frentes políticos para poder hacer estos planteamientos y estos reemplazos. Ahora sí, me comentaba sobre la campaña política. Sí, muchas gracias. Creo que una de las restricciones más importantes está vinculada con el tema de la propaganda. Es decir, que los candidatos no pueden contratar todavía espacios en medios de comunicación. Lo que sí pueden llevar adelante, y de hecho ya lo están haciendo, es la campaña electoral como tal, pero no pueden contratar propaganda en medios masivos de comunicación. Esto tiene un lapso más acortado, es aproximadamente un mes y comienza ya mucho más cerca de la jornada de votación. El tema de, y yo creo que es importante hablar acerca de ello, ¿no? Porque todos queremos que se respete la ciudad, los espacios públicos. El pintar, el colocar afiches, ¿esto también está dentro de la norma? ¿Es prohibido hacerlo? Sí, de hecho muchas alcaldías tienen restricciones sobre este tema y es por supuesto importante que las organizaciones políticas sean respetuosas de las disposiciones que tienen las alcaldías para el respeto de su ornamento. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de conteo rápido de votos? El año pasado hemos tenido muchos problemas, ¿no? con ese sistema, pero este año, ¿cómo va a ser? Y además, ¿quién se va a encargar de la selección de la empresa? El Tribunal Supremo Electoral va a llevar adelante todo el proceso del sistema de difusión de resultados preliminares y por supuesto del cómputo. Para esta elección, el Tribunal Supremo Electoral va a contar con un nuevo programa informático. Los términos de referencia han sido diseñados por el Tribunal Supremo Electoral con la colaboración de la asistencia técnica internacional y ahora el proceso administrativo para seleccionar la empresa va a estar a cargo de Naciones Unidas y este proceso, una vez que tengamos una empresa que quede adjudicada, ella va a trabajar técnicamente con el organismo electoral de manera muy estrecha. De hecho, técnicos nacionales van a ir a la sede de la empresa que sea seleccionada para ir desarrollando el programa de manera conjunta. Vamos a tener un programa que va a responder a los estándares de calidad internacionales más elevados. Ahora, un tema que es importante también mencionarlo es quiénes van a tener acceso a estos sistemas. Reitero, el año pasado se ha cuestionado mucho quiénes tenían acceso al mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a trabajar en ese sentido? El organismo electoral está tomando todas las previsiones, está desarrollando protocolos de seguridad que sean muy estrictos sobre justamente quienes pueden tener acceso a los programas informáticos. Esto lo estamos haciendo además con el respaldo de la asistencia técnica internacional, de tal manera que toda la parte tecnológica tenga las máximas medidas de seguridad para la jornada de votación y en general para el proceso electoral. Para ir cerrando, señor Salvador Romero, podemos decir que se está avanzando en todo este proceso electoral de buena manera, buena forma.
Así es, creo que el hecho de que ya tengamos el 50% del camino recorrido y que todas las actividades se hayan cumplido sin ningún desfase, creo que habla del compromiso del Tribunal Supremo Electoral de llevar adelante un proceso electoral con solvencia técnica y con imparcialidad política. Te agradezco mucho su visita. Muchas gracias. El señor Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, nos ha visitado en el día para hablar acerca de todo este contexto preelectoral que ya se vive en el país rumbo a las elecciones generales este próximo 3 de mayo. Hay más en la vida.